Programado para gastar, cómo romper el ciclo y salir de la Matrix financiera. Recuerdo con claridad aterradora el momento exacto en que me di cuenta de que mi mente no era mía. Estaba parado en el pasillo iluminado artificialmente de un supermercado, a medianoche, con una cesta llena de cosas que no necesitaba. Galletas, refrescos, aparatos electrónicos pequeños y promesas de felicidad envueltas en plástico brillante. Mi mano estaba temblando, no por frío, sino por una urgencia química, un deseo físico incontrolable de llevar todo eso a la caja y pasar esa tarjeta de plástico que, aunque parecía mágica, sentía como una cadena pesada en mi bolsillo. Miré a mi alrededor y vi a otros, zombiados, con los ojos fijos en las ofertas, moviéndose al ritmo de una música que solo ellos podían escuchar. En ese instante, una pregunta se me clavó en el cerebro con la fuerza de un disparo. ¿Estoy eligiendo esto yo? ¿O es el sistema el que está eligiendo por mí? Sentí un frío recorrerme la espalda porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que la respuesta era tan aterradora como cierta. No era libre. Era un títere de hilos invisibles hechos de marketing, algoritmos y deseos fabricados. Si te has sentido alguna vez atrapado en este ciclo, si estás cansado de trabajar para pagar cosas que ya no recuerdas haber comprado, entonces estás en el lugar correcto y te necesito aquí, completamente presente. Suscríbete y dale a like a este video ahora mismo, porque lo que estoy a punto de contarte no es solo una historia de supervivencia financiera. Es el manual de escape de una prisión mental que diseñaron específicamente para tenerte atrapado para siempre. La pesadilla no comenzó con una compra grande. Nunca empieza con el yate o el coche deportivo. Comienza con el café matutino, con la suscripción solo por un mes, que se eterniza, con la promesa de que este pequeño capricho te hará sentir mejor después de un día terrible. Yo me convencí a mí mismo de que mi consumo era una recompensa merecida por el estrés de mi trabajo, por la presión de vivir en una ciudad que nunca duerme y siempre te exige más. Cada vez que pasaba esa tarjeta, sentía un pequeño zumbido de placer, una liberación momentánea de la ansiedad, pero seguida inmediatamente por una nube de culpa densa y pegajosa que se alojaba en el fondo de mi estómago. Me decía a mí mismo que era solo una vez más, que el mes siguiente organizaría mis finanzas, que sería más responsable. Pero el mes siguiente siempre traía nuevos problemas, nuevos dolores y nuevas excusas para buscar consuelo en el consumo. ¿Te suena familiar esa sensación de estar corriendo en una rueda de hámster, moviéndote rápido pero sin llegar a ninguna parte? La programación es sutil. Te venden la idea de que eres inteligente por aprovechar las ofertas, que eres moderno por tener lo último, que te amas a ti mismo por darte gustos. Es una mentira dulce y venenosa. Lo más aterrador de todo es que esta programación no es un accidente, es una ciencia. Pasé noches en vela investigando, después de haber tocado fondo, y lo que descubrió me quitó el sueño para siempre. Aprendí sobre los neurocientíficos contratados por las grandes corporaciones para diseñar embalajes, sonidos y olores que evocan respuestas infantiles de deseo. Entendí cómo los algoritmos de las redes sociales leen nuestras conversaciones y nos bombardean con anuncios de exactamente lo que mencionamos hace 5 minutos, creando una necesidad artificial donde antes no había ni curiosidad. No estamos peleando contra la falta de fuerza de voluntad. Estamos peleando contra supercomputadoras que saben más de nuestros miedos y deseos que nosotros mismos. Sentí una rabia profunda, una indignación visceral al darme cuenta de que mi elección de compra había sido manipulada meses antes de que entrara a la tienda. ¿Has sentido alguna vez que te están robando no el dinero, sino el libre albedrío? Es una violación a tu propia mente, y lo peor es que la pagamos con nuestro dinero y nuestra felicidad. La culpa era mi compañera constante. Cada vez que llegaba a casa con una bolsa nueva, escondía los objetos en el fondo del armario o los desempaquetaba rápidamente cuando nadie estaba mirando, para no tener que enfrentar las preguntas de mi pareja o, peor aún, el juicio silencioso en sus ojos.
Me sentía un fraude, un adulto incapaz de controlar sus propios impulsos, y esa vergüenza me corroía por dentro, debilitando mi autoestima hasta el punto de creer que yo valía lo que tenía, no lo que era. Cuanto más vacío me sentía por dentro, más intentaba llenarme con cosas por fuera. Es un círculo vicioso diabólico diseñado para mantenerte insatisfecho para siempre, porque el secreto del consumismo es que nada de lo que compras jamás te llenará por completo. La satisfacción se desvanece en horas y te deja con la ansiedad renovada de la próxima compra. Es una hambre que nunca se sacia. ¿Te has dado cuenta de que el objeto que tanto deseaste y que después es solo cosa acumulando polvo? Esa es la trampa. La programación empieza antes de que tengas memoria de ella. Desde que somos niños, nos enseñan que el éxito se mide en posesiones. Los comerciales de televisión, ahora los anuncios en YouTube, nos bombardean con la narrativa de que sin este producto no serás suficientemente atractivo, exitoso o amado. Internalizamos esa voz crítica y la hacemos nuestra. Me miraba al espejo y no veía a un hombre capaz. Veía a un hombre que necesitaba ese reloj para validar su tiempo, esa chaqueta para validar su estilo, ese coche para validar su estatus. Vivía en un estado de perpetua carencia emocional, creyendo que la felicidad estaba en la próxima transacción. Pero la verdadera libertad, la única que vale la pena tener, comienza cuando te das cuenta de que no necesitas nada externo para ser completo. Es una revelación dolorosa y liberadora al mismo tiempo. ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que crees saber sobre lo que necesitas para ser feliz? Porque mientras no lo hagas, seguirás siendo un peón en un juego ajeno. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde lluviosa. El banco me llamó para informarme que mi cuenta estaba en descubierto por tercera vez en 6 meses. No era una llamada educada. Fue una notificación fría y amenazante. Escuché la voz del operador, pero lo que realmente escuché fue el sonido de mis sueños rompiéndose. Me senté en el borde de la bañera, con la cabeza entre las manos, y lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño, lágrimas de frustración, de impotencia, de miedo absoluto. Me di cuenta de que estaba en una deuda profunda, no solo financiera, sino espiritual. Me había vendido a un sistema que no se importaba si yo vivía o moría, siempre y cuando siguiera pagando. En ese momento de oscuridad total, tuve una elección: seguir hundiéndome en la negación o abrir los ojos y ver la realidad tal como era, cruel y desnuda. Ese fue el momento en que decidí que la programación terminaba. Era hora de reescribir mi propio código. El primer paso fue admitir que tenía un problema, pero no con las palabras vacías de «me gusta comprar», sino reconociendo que era adicto a la dopamina que generaba el acto de comprar. Era una adicción química tan real como cualquier otra, y debía ser tratada con seriedad. La vergüenza intentó callarme, intentó decirme que era débil, que era un fracasado por no poder controlarme. Pero esa vez le dije a la vergüenza que se callara. Le dije que ser fuerte no es fingir que todo está bien, es tener el valor de admitir que estás roto y decidir arreglarte. ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre la necesidad de comprar y el terror de las consecuencias? Es una soledad aterradora. Pero en esa soledad es donde comienza la verdadera transformación. Nadie puede salvarte hasta que tú mismo decidas que quieres ser salvado. Yo quería ser libre, más de lo que quería la última consola o la mejor prenda del mercado. Empecé mi desintoxicación de la forma más dura posible, cortando la raíz del acceso. Cancelé todas las tarjetas de crédito. No las congelé, no las escondí. Las corté con unas tijeras en la cocina, y el sonido del plástico rompiéndose fue uno de los más satisfactorios de mi vida. Cada corte era una liberación, una declaración de independencia. Sabía que sería difícil, que habría momentos en los que me sentiría expuesto e inseguro sin esa red de seguridad falsa. Pero prefería la inseguridad de la libertad a la seguridad de la prisión. Si estás luchando ahora mismo, te animo a que hagas lo mismo. No esperes al próximo mes. No esperes a que mejore la situación. Hazlo hoy. Destruye el mecanismo de tu propia esclavitud.
porque mientras tengas esa tarjeta, tendrás la excusa perfecta para posponer tu realidad. ¿Te atreves a destruir tu propio dolor? El proceso de desprogramación fue brutal. Los primeros días y semanas sentí un vacío inmenso. Cuando llegaba el estrés del trabajo, no tenía mi válvula de escape habitual. Cuando pasaba por mi tienda favorita, me sentía como un alcohólico mirando la vitrina de un bar, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. La abstinencia me dolía físicamente. Me daba cuenta de cuánto de mi tiempo mental estaba ocupado planeando compras, comparando precios, esperando paquetes. Sin eso, me quedaba con mis propios pensamientos, y a veces no eran agradables. Tenía que enfrentarme a mí mismo, a mis miedos, a mi soledad, sin el anestésico del consumismo. Es aterrador estar cara a cara contigo mismo por primera vez en años. ¿Sabes quién eres cuando nadie te está vendiendo nada? Es una pregunta que asusta, pero que tienes que responder si quieres ser libre. Descubrí que mi relación con el dinero estaba rota desde la infancia. Me di cuenta de que asociaba el gasto con amor y el ahorro con miedo y escasez. Mi familia no me enseñó a gestionar el dinero. Me enseñó a temerle o a desearlo con desesperación. Tuve que desaprender todo. Tuve que empezar a ver el dinero no como un medio para adquirir cosas, sino como una herramienta para comprar libertad. Cada euro que ahorraba no era privación. Era un trozo de mi propia vida que estaba recuperando del banco. Cambié el diálogo interno. En lugar de decir, no puedo permitírmelo, empezaba a decir, elijo no gastar esto para poder ganar libertad más tarde. Es un cambio sutil pero poderoso en la psicología. ¿Cómo hablas tú mismo sobre el dinero? ¿Lenguaje de carencia o lenguaje de empoderamiento? Tus palabras crean tu realidad, y si sigues repitiendo que eres pobre, tu cerebro hará todo lo posible para demostrarte que tienes razón. Comencé a purgar mi vida. Saqué todas las cosas que había comprado por impulso y que nunca usaba. Vacié mi armario y llené varias cajas. Al principio, me costó soltarlas. Mi cerebro me gritaba que quizás las necesitaría algún día, que habían costado dinero, que representaban recuerdos. Pero luego me di cuenta de que no eran recuerdos. Eran escombros de mis momentos de debilidad. Vendí lo que pude y doné el resto. El acto de soltar esas cosas fue simbólico. Con cada objeto que salía de mi casa, sentía que aligeraba una carga de mis hombros. Mi espacio respiraba, y yo con él. Entendí que el desorden físico atrae desorden mental. Vivir rodeado de cosas que no amas es vivir en un estado de constante ruido visual y mental. La claridad llegó cuando el espacio se vació. ¿Qué cosas estás guardando que ya no te sirven, que solo ocupan espacio y te atan a un pasado que no quieres repetir? El camino hacia la libertad financiera y mental no es lineal. Hubo recaídas. Hubo días en los que, por pura debilidad, compré algo pequeño en línea, justificándome como una excepción. Y luego venía la culpa, devolviéndome con más fuerza. Tuve que aprender a perdonarme. Tenía que entender que un tropiezo no es una caída total. La clave no es la perfección, sino la consistencia en levantarse. Analicé por qué había comprado esa excepción. ¿Era estrés? ¿Soledad? ¿Envidia? Al identificar el detonante, pude desarmarlo. Aprendí a decirme a mí mismo, veo lo que sientes, entiendo el impulso, pero no vamos a actuar sobre él. Es una técnica de atención plena. No reprimes el sentimiento, pero le quitas el poder de la acción. Es una batalla silenciosa que se libera en tu propia mente cientos de veces al día. ¿Eres consciente de los disparadores que te empujan a gastar? Una de las herramientas más poderosas que implementé fue la regla de las 72 horas. Si veía algo que quería, cualquier cosa, no lo compraba en ese momento. Me obligaba a esperar 3 días. En el 99% de los casos, al tercer día, el deseo ardiente se había apagado y la necesidad desaparecía, revelándose como un capricho momentáneo impulsado por alguna emoción pasajera. Nuestro cerebro nos engaña haciéndonos creer que el placer de tener el objeto será eterno. Pero la realidad es que el placer dura minutos
y el objeto permanece para siempre, ocupando espacio y cobrando intereses si lo pusiste en una tarjeta. Aprender a diferenciar entre una necesidad real y un deseo fabricado es la habilidad más valiosa que puedes desarrollar en esta vida. ¿Cuántas cosas imprescindibles compraste el año pasado y hoy ni siquiera sabes dónde están? La presión social fue quizás el obstáculo más difícil de superar. Vivimos en una cultura del espectáculo, donde la gente muestra su vida perfecta en redes sociales, filtrando la realidad para mostrar solo posesiones y viajes. Me sentía inferior cuando veía a mis amigos comprando casas nuevas o coches de última generación. Tenía que luchar constantemente contra la comparación, el ladrón de la alegría. Tuve que recordar que no sabía la deuda que tenían esos amigos, ni los problemas que escondían detrás de esas fachadas brillantes. La verdadera riqueza es silenciosa. La gente que realmente tiene dinero no necesita gritarlo al mundo. Disfruta de su paz y su libertad. Aprendí a celebrar el éxito de los demás sin sentir que me faltaba algo a mí. Mi carrera era mía, mi tiempo era mío, y mi definición de éxito no tenía que calzar con la de nadie más. ¿De quién estás tratando de impresionar con tu gasto? A esas personas que realmente se importan si tienes la última zapatilla o no. A medida que mis deudas empezaban a disminuir, noté un cambio en mi fisiología literalmente. Dormía mejor. Las ojeras bajo mis ojos, que parecían tatuajes permanentes, comenzaron a desvanecerse. La tensión en mis hombros, que me dolía al tocarla, desapareció. Mi digestión mejoró. El cuerpo guarda todas las tensiones, y el estrés financiero es uno de los venenos más potentes para el cuerpo humano. Al liberarme de esa carga, estaba sanándome desde adentro hacia afuera. Me di cuenta de que estaba comprando cosas para calmar una ansiedad que el mismo acto de comprar estaba generando. Es una paradoja absurda. La paz no se compra en una tienda. Se construye día a día con elecciones conscientes y alineadas con tus valores. La tranquilidad de saber que si pierdes tu trabajo mañana, puedes sobrevivir varios meses sin pánico, es un lujo que ni los más ricos pueden comprar si viven endeudados al límite. Y así llegamos al clímax de esta historia, al momento de la verdad final. Había pasado 6 meses de disciplina férrea. Había pagado una parte significativa de mi deuda. Me sentía bien, más ligero. Pero un día recibí una oferta de trabajo increíble, un aumento de sueldo enorme, una promesa de ascenso, un futuro brillante. Pero el trabajo requería mudarme a otra ciudad, lejos de mi familia, y exigía un nivel de consumismo para encajar con la cultura corporativa: coche mejor, trajes más caros, cenas de negocios constantes. Era la prueba definitiva de si mi reprogramación era real o si era solo temporal. La sociedad, mi ego, mis miedos, me gritaban que tomara la oferta. Era el éxito que siempre había perseguido. Pero sentí ese viejo nudo en el estómago. Sentí que esa oportunidad era una trampa disfrazada de oro. Tenía que decidir entre la riqueza externa y la libertad interna. Esa noche no dormí. Miraba el techo, debatiéndome. La oferta era tentadora, validaría años de estudio y esfuerzo. Mis padres estarían orgullosos. Mis amigos me envidiarían. Pero en el fondo de mi ser, sabía que si aceptaba, estaba firmando mi propia sentencia de muerte espiritual. Volvería a la jaula dorada, esta vez con rejas más finas pero más fuertes. Me levanté y escribí en una hoja de papel los pros y los contras. Los pros eran todos externos: dinero, estatus, reconocimiento. Los contras eran internos: tiempo, salud, familia, paz. Al verlo escrito, la elección fue obvia, aunque dolorosa. La programación de una vida entera me gritaba que eligiera el dinero, pero mi nueva conciencia, despertada tras meses de dolor y trabajo, me susurraba que eligiera la vida. ¿Qué elegirías tú? ¿El aplauso del mundo o el silencio de tu propia conciencia tranquila? A la mañana siguiente, con las manos temblando y el corazón en la garganta, envié el correo rechazando la oferta. Fue uno de los actos más aterradores que he realizado. Sentí que estaba tirando por la borda una oportunidad dorada. Sin embargo, en el instante en que presioné enviar, sentí una oleada de alivio tan inmensa que casi me caigo de la silla.
El cielo no se cayó. Mi familia no dejó de amarme. El mundo siguió girando. De hecho, el mundo pareció brillar con más intensidad porque por primera vez en años, yo estaba en control de mi destino, no respondiendo a los estímulos de otros. Había roto el ciclo. Había desenmascarado la mentira de que el éxito se mide por lo que gastas. Ese fue mi momento de gloria silenciosa, mi rebelión personal contra el sistema. El alivio duró unos días, pero luego vino la duda. Las voces en mi cabeza empezaron a cuestionarme. ¿Lo hiciste bien? ¿Eres tonto por rechazar ese dinero? ¿Te vas a arrepentir cuando seas viejo y pobre? Tenía que pelear contra esos pensamientos uno por uno, reafirmando mi decisión. Me di cuenta de que el miedo a la escasez es la herramienta más potente del sistema. Nos hacen creer que nunca es suficiente, que si no agarramos esta oportunidad ahora, nunca habrá otra. Pero la realidad es que las oportunidades abundan cuando estás alineado con tu propósito. Al elegir la libertad sobre el dinero falsamente prometido, me abría posibilidades que ni siquiera imaginaba, porque estaba demasiado ciego persiguiendo el éxito ajeno. La confianza se construye actuando de acuerdo a tus principios, incluso cuando tienes miedo. ¿Confías en ti mismo para construir una vida que te guste o necesitas que la sociedad te apruebe para sentirla real? Empecé a vivir de una manera radicalmente diferente. Ya no buscaba la validación en las tiendas, buscaba experiencias, conexiones humanas reales. Me encontré con amigos en parques en lugar de en restaurantes caros. Cociné en casa, descubriendo el placer de la alimentación real y simple. Empecé a leer más, a caminar más, a observar el mundo en lugar de tratar de poseerlo. La riqueza no estaba en lo que tenía, sino en lo que ya no necesitaba. Me di cuenta de que la libertad financiera no es ser rico, es tener el control de tu tiempo, y el tiempo, amigo mío, es el único recurso verdaderamente no renovable que tenemos. Estaba gastando mi vida en cosas que me despreciaban, y ahora estaba invirtiendo mi vida en momentos que me amaban. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Estás vendiéndolo por debajo de su precio por cosas que no importan? Ahora, mirando hacia atrás, la perspectiva cambia completamente. Veo a la persona que era antes, a ese zombi de compras, con compasión en lugar de juicio. Era víctima de un sistema diseñado para explotar mis vulnerabilidades psicológicas. Pero la víctima también tiene responsabilidad. La responsabilidad de despertar. Nadie viene a salvarte. Nadie va a aparecer con una varita mágica para borrar tus deudas y curar tu mente. Tú tienes que decidir que has tenido suficiente. Tú tienes que estar harto de ser un consumidor pasivo y decidir ser un creador activo de tu realidad. Es un viaje solitario al principio, pero a medida que vas avanzando, atraes a personas que vibran en la misma frecuencia. Mi círculo social cambió completamente. Ya no hablábamos de compras, hablábamos de ideas, de proyectos, de sueños. La energía de mi vida se transformó por completo. ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Con personas que te impulsan a comprar o personas que te impulsan a crecer? La consideración final que quiero compartirte es esta. El sistema depende de tu miedo y tu insatisfacción. Si fueras completamente feliz contigo mismo, tal como eres ahora, sin añadir nada más, el sistema colapsaría. La industria de la publicidad, el crédito, el consumismo rápido, todo se basa en la premisa de que tú no eres suficiente. Pero eso es la gran mentira. Tú eres suficiente. Tú eres completo. Las cosas que posees son solo adornos, no la estructura principal de quién eres. Al romper el ciclo, te conviertes en un peligro para el status quo, porque eres inalcanzable para sus manipulaciones. Ya no puedes ser controlado por el miedo a perder lo que no tienes, porque sabes que tu valor no reside en tus posesiones. Esa es la verdadera revolución, la revolución de la propia aceptación y libertad interior. Pero no te confundas, esta libertad no es gratis. Cuesta esfuerzo, cuesta disciplina, cuesta decir no cuando todos dicen sí. Cuesta sentirte el bicho raro en una sociedad obsesionada con el tener. Pero el precio de la esclavitud es mucho más caro. Cuesta tu salud, tus relaciones, tu paz mental y tus años de vida.
Yo pagué el precio de la libertad, y aunque fue difícil, cada paso valió la pena. Mirar mi cuenta bancaria y ver que es una herramienta de servicio, no una fuente de ansiedad, es una sensación indescriptible. Saber que si algo sale mal, tengo un colchón que me permite reaccionar con calma en lugar de pánico, es la verdadera seguridad. La seguridad no viene del banco, viene de tu capacidad de gestionar tu vida. Así que, aquí estamos, al final de esta conversación, pero quizás al principio de tu nueva vida. Te he contado mi historia oscura, mis vergüenzas y mi triunfo, no para que me admires, sino para que veas que es posible. Si yo, alguien que estaba programado hasta la médula para gastar, pude romper el código, tú también puedes. No importa cuánta deuda tengas, no importa cuán profundo estés en el agujero. El primer paso siempre es mental. Es la decisión de decir, basta. Es la decisión de dejar de ser un producto para empezar a ser una persona. El sistema es fuerte, pero tu voluntad es más fuerte si la entrenas. La vida está esperando a que la vivas, no a que la compres. El tiempo está esperando a que lo disfrutes, no a que lo malgastes en cosas sin importancia. Quiero pedirte algo, de corazón. No dejes que esta información se pierda en el vacío de Internet. Si esto resonó contigo, si sentiste ese nudo de reconocimiento en el estómago, suscríbete a este canal y dale un like. Pero más que eso, quiero que actúes. Comparte este video con alguien a quien amas, alguien que está atrapado en el ciclo, alguien que necesita escuchar que hay una salida. Y por favor, deja un comentario abajo. Cuéntame si estás de acuerdo o si piensas que estoy equivocado. Quiero leer tu historia, quiero leer tus luchas. Tu voz importa. Rompamos el silencio juntos. Declaremos nuestra independencia hoy. Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar ahí.